Buenos días, estimados estudiantes de primero de secundaria. El día de hoy vamos a trabajar con el tema llamado Grecia 2. Debemos conocer un poco de la historia, del origen del pueblo griego. La clase anterior ya hemos visto la ubicación geográfica de Grecia. Aquí simplemente vamos a ir directo al punto. La civilización de Grecia, o el pueblo griego, se ubicó en la península balcánica, entre las islas del Egeo. ¿Y dónde queda eso? En el mar Mediterráneo. En la imagen podemos observar mejor lo que acabo de explicar acerca de la ubicación geográfica de Grecia. Grecia vendría a ser esta zona. La parte que ven de color anaranjado, toda esta zona vendría a ser Grecia. Nos dice que Grecia se extendió por el mar Egeo. Claro, pero Grecia también llegó al mar Negro. Por lo tanto, Grecia se extendió en buena parte del mar Mediterráneo, en la parte norte del mar Mediterráneo. Grecia en su origen no conformó polis. Grecia en su origen era un conjunto de ciudades. El conjunto de ciudades se va a llamar Grecia. No formaba todavía polis, solo formaban pequeñas ciudades. Conforme pasen los años y Grecia a nivel cultural y político evolucione, estas pequeñas ciudades van a adoptar el nombre de polis. ¿Okay? Las polis son las ciudades griegas que tienen una organización política, social, religiosa, militar. Pero todas esas pequeñas ciudades llamadas polis, todas, tienen mucho en común, ya que son pueblos griegos. El pueblo griego no es un solo pueblo. El pueblo griego es un conjunto de estados, un conjunto de ciudades. Como por ejemplo el caso más parecido a Grecia, que es un conjunto de ciudades, lo tenemos con el Imperio Persa. El Imperio Persa no es un solo pueblo, no se habla del pueblo persa, se habla del conjunto de ciudades que conforman el Imperio Persa. Son mini ciudades o pequeñas ciudades dentro de un bloque llamado Grecia. Las primeras polis van a estar gobernadas por una clase muy rica, una clase oligarca, los famosos aristócratas. Estas personas poseían muchas tierras, mucho dinero, y era un gobierno por el cual los más ricos gobernaban a los más pobres. Vemos en este cuadro, en esta línea de tiempo, el proceso histórico, el proceso evolutivo de Grecia. Desde su primera fase, que vendría a ser la etapa cretense o minoica, hasta el periodo helenístico, que es la fase final de Grecia. El origen más remoto, el origen más antiguo de Grecia, data de la Edad de Bronce, más o menos hace 3000 años antes de Cristo, más o menos. ¿Ya? Dentro de este periodo originario, se divide en tres: periodo cretense, periodo micénico y la época oscura. Periodo cretense, el periodo cretense o cultura cretense, periodo cretense o cultura cretense. Es el pueblo y es el periodo más antiguo de toda Grecia. Es el periodo originario. Si el que tiene ese nombre tan raro, cretense, es porque se desarrolló en un lugar llamado Creta, la famosa isla de Creta, exacto, esa misma isla donde se teje este mito del famoso Minotauro, en la isla de Creta, que fue encerrado, ¿ya?, para evitar ser asesinado, ya que su padrastro no lo quería matar, porque tenía parte de su esposa y parte de un dios.
Este es el famoso mito del Minotauro en la isla de Creta. Tenemos un rey que resalta de entre todos, el famoso rey Minos, el que mandó encerrar al famoso Minotauro, a este ser cuerpo de hombre y cabeza de toro. En la ciudad de Knossos, que es una ciudad que se encuentra en la isla de Creta, se mandó construir un gran palacio. ¿Ya? En este palacio vivía Minos con los nobles y sus súbditos. Utilizaban un tipo de escritura. Por ejemplo, la escritura lineal A era la escritura típica en el periodo cretense. Y como todo pueblo que vive cerca al mar, ¿a qué actividad económica se va a realizar? ¿O a qué tipo de actividad va a realizar? El intercambio de productos. Todo esto se puede lograr porque están muy cerca del mar Mediterráneo. Podemos observar los restos de lo que es la ciudad de Creta, la ciudad de Knossos en Creta, el famoso Palacio de Knossos. En la imagen, al lado derecho, podemos ver la isla de Creta. La isla de Creta es lo que ven de anaranjado. Y esas líneas anaranjadas y de color plomo representan la influencia que tuvo la civilización cretense o minoica en otros pueblos o en otras zonas. Vemos que los cretenses o los minoicos, que es lo mismo, periodo cretense o minoico, llegó a influenciar a una buena parte, a la parte sur de Europa. Vemos que hasta aquí vendría a ser la influencia cultural de Creta. Pero Creta existe en la parte anaranjada, en la famosa ciudad de Knossos. Existe también el siguiente periodo. El primer periodo fue el periodo minoico o cretense. Luego aparece otro periodo llamado la cultura micénica o el periodo micénico. Aquí es un poco menos antiguo, data de 1600 hasta el año 1200. ¿Dónde se ubicó o dónde se desarrolló el periodo micénico? En la península del Peloponeso. ¿Cuál fue la ciudad más importante? Como se dice, el corazón de Micenas. La ciudad del mismo nombre, la ciudad de Micenas. Podemos ver en el mapa, al lado izquierdo, todo lo que es de verde oscuro, la zona donde se desarrolla Micenas, el periodo micénico. Lo que vemos de verde con líneas blancas es la zona de influencia cultural del pueblo de Micenas. Al lado derecho observamos la famosa Puerta de los Leones. ¿En dónde? En la ciudad de Micenas. En este lugar llamado la Puerta de los Leones, en este lugar vivía el rey con los nobles, vivía el rey con sus súbditos. En este mismo lugar llamado la Puerta de los Leones, también habían almacenes. No solo es una puerta, no se vayan a confundir. Por el hecho que se le diga la Puerta de los Leones no quiere decir que vivan en la puerta, sino que es la entrada hacia un palacio. En este mismo lugar, en Micenas, la Puerta de los Leones, también servía como almacén para guardar comida, ¿ya? ¿Cómo qué más servía? Como una tumba para el gobernante. Tenemos la famosa ciudad de Micenas. En su tiempo era tal como vemos en la imagen, en su tiempo. Con el pasar de los años, miles de años, las murallas y la misma ciudad fue erosionada por los agentes, como el agua, frío, el calor. Estos agentes erosivos van desgastando a la roca y actualmente no se encuentra así. Producto del tiempo ha sufrido mucho desgaste. Pero en su tiempo,
la ciudad de Micenas era así. Aquí tenemos la puerta de los leones, lo que acabo de explicar. Es la entrada, miren, es una puerta, es una entrada para Micenas, para toda la ciudad de Micenas. Y en la parte más alta, ¿quién vivía? El gobernante, claro. Y en la parte más baja, ¿quién vivía? El pueblo. Y por aquí vivían los nobles. En la parte de abajo de la imagen observamos la máscara de oro del famoso Agamenón. ¿Ya? Exacto, el famoso Agamenón, que luego más adelante veríamos en la famosa obra Troya. Y Agamenón participó en la guerra de Troya. ¿Para qué bando? Para el bando de los griegos. Otras características de la cultura micénica, por ejemplo, es que se dedicaban a la cosecha, se dedicaban a cosechar plantas, verduras, se dedicaban a comerciar metales, como por ejemplo el bronce que es un metal artificial, también el cobre. Pero esto no va a salvar al pueblo micénico, al pueblo de Micenas, que sean invadidos por otros pueblos de origen dorio. Los dorios van a venir de la parte norte de Grecia, o sea, de la parte de arriba, mientras que Micenas, la ciudad de Micenas, se ubica en la parte sur de Europa, en la parte sur de Grecia. Van a haber dos motivos por qué el periodo o la cultura micénica desaparece o es absorbida. Uno, porque los dorios van a invadir la zona de Micenas. Dos, porque ocurrieron diversos desastres naturales que provocaron que las ciudades sean destruidas. Por estos dos motivos, la cultura micénica es absorbida por el pueblo de los dorios. Y vamos a ver que más adelante el pueblo de los dorios va a dar origen a una ciudad-estado, a una polis muy poderosa. Bueno, chicos, esto sería todo por esta clase. Es una pequeña introducción acerca de los pueblos originarios de Grecia. Son los periodos que atravesó Grecia en su origen. En la siguiente clase vamos a poder conocer a detalle qué ocurrió luego de la cultura micénica, luego que la ciudad de Micenas fue tomada por los dorios. ¿Qué ocurrió? Hasta aquí es la primera parte del proceso histórico del pueblo griego. Pero deben tener muy en claro que Grecia es un conjunto de ciudades, estados. Es un conjunto de ciudades-estados. Cuando escuchemos Grecia, no solo debemos pensar, es un solo pueblo, no. Grecia es un conjunto de ciudades, un conjunto de pueblos dentro de uno más grande. Muy bien, esto sería todo por esta clase. Nos vemos en una siguiente.